venir a estas horas intempestivas después de mucha fiesta, que lo sé. Yo uno de ellos. Así que nada, y hoy pues vamos a hablar de por qué usar serverless no implica casarnos con la tecnología, ¿vale? Ni con el proveedor, ni con nada de esto. Entonces nada, yo soy Jorge, soy desarrollador de software, soy amante, fanboy, en castellano, ¿no? Las cosas como son, del desarrollo de la nube serverless y sobre todo de AWS, ¿vale? Ingeniero informático en proyecto porque todavía no he terminado la carrera. Me considero agnóstico del lenguaje y padre de 2 perretes y una cacatúa loca, ¿vale? Trabajo en LeanMind y si quieren buscarme por redes sociales o mi blog, que tampoco hay mucho escrito, pero bueno, algo es algo, me pueden encontrar. ¿Qué vamos a ver? Pues primero vamos a ver qué es eso de serverless para aquellas personas que no tengan conocimiento de lo mismo. Un mini ejemplito de serverless aplicado con Serverless Framework. Un ejemplito de código puesto por AWS dentro de los ejemplos de ellos que ponen en el repositorio. Y a partir de ahí pivotamos a todo lo que viene siendo la idea de la charla, ¿vale? Que es cómo no casarnos con serverless. Entonces, ¿qué es eso de serverless? No sé si, me imagino que todos sabremos que cada vez que necesitamos desplegar una aplicación, pues necesitamos desplegarla en un ordenador. Por norma general, pues suele ser pues, la típica granja de servidores, un servidor local en casa, etc, etc, etc. Para ello, pues como todos sabemos, necesitamos un sistema operativo que tendremos que mantener, un servidor en Nginx, en este caso, por ejemplo, imaginémonos, si vamos a crear una API HTTP, por ejemplo, un servidor HTTP, un motor de base de datos, porque hoy en día una aplicación sin base de datos pues, es cuanto menos curioso. El certificado de SSL, si queremos poder ejecutar a través del puerto 443, ¿no? Para poder hacer HTTPS, y un lenguaje de programación. En este caso yo he elegido Node, es por donde estamos, ¿no? Vale, el siguiente pasito hacia el mundo serverless vendría siendo, pues, por así decirlo, Docker, ¿no? Seguimos teniendo nuestras propias máquinas en donde desplegamos nuestros contenedores Docker, en la versión de Docker que tendremos que mantener, seguimos teniendo el certificado SSL, el Nginx y el lenguaje de programación. En cierto modo, lo que está allí a la parte de la derecha, ¿vale? Es lo que nos podemos obviar gracias a Docker, entre comillas, ¿no? Si bien es verdad que seguimos teniendo que mantener la versión del MySQL, ¿no? Porque tendremos que ir actualizando el contenedor y lo mismo para el sistema operativo con respecto a dónde ejecutamos nuestro programa, ¿no? Sin embargo, la máquina sigue teniendo que necesitar un sistema operativo. Entonces es como, en parte sí está fuera de la ecuación de lo que tenemos que mantener, pero al mismo tiempo no. ¿Vale? El siguiente pasito pues vendría a ser usar Docker con servicios autogestionados. Por ejemplo, en AWS tenemos el servicio de ECS que nos permite ejecutar contenedores Docker, entre comillas, sin preocuparme por la parte de las máquinas, ¿no? Entonces, toda la gestión de las máquinas, toda la gestión del Nginx, que lo vamos a tener en el Docker, el certificado SSL, pues a lo mejor nos lo provee directamente el servicio autogestionado, que es donde hacemos el binding de la API con respecto a dónde tenemos ejecutando el contenedor, pues todo eso pues, nos abstraemos de ello. Y solo tenemos que preocuparnos de generar los contenedores Docker y el lenguaje de programación. ¿Vale? Y por último, pues tenemos hacerlo todo con servicios autogestionados. En este caso, pues esto ya es el concepto de serverless, ¿vale? No tengo ni que preocuparme por en dónde está desplegado mi código, no tengo que preocuparme por el servidor HTTP porque voy a usar un servicio para ello, lo mismo con el sistema operativo y lo mismo con el servidor de base de datos, ¿vale? Todo eso se convierte en servicios dentro de mi aplicación que yo consumo, ¿vale? Todo esto viene por el simple hecho de toda aquella parte de allí, aunque ahora mismo sean solo 5 iconitos, todos sabemos que requiere una necesidad de tiempo y de inversión de tiempo y de dinero impresionante, ¿vale? Y, por ejemplo, una cosa que tendríamos que tener en cuenta si vamos dentro del modelo tradicional es, yo cojo, imaginémonos que estamos en el Black Friday y yo tengo una tienda online. Si yo tengo esa tienda online y sé que en el Black Friday voy a poner ofertas, obviamente voy a tener que escalar eso, o verticalmente o horizontalmente, y soy yo el que se tiene que encargar de eso. Con serverless no. Todos esos servicios ya están todos pensados para que se autogestionen de esa manera.
Entonces, ¿qué tendríamos dentro de AWS, no? Pues el servidor, la instancia del Nginx con el certificado de SSL se convierte dentro de AWS en el servicio de API Gateway, ¿vale? El sistema operativo junto con las máquinas, pues es la parte de cómputo, se convierte en las lambdas que nosotros vamos a desplegar. Y por último, nuestro sistema de motor de base de datos, pues se convierte en DynamoDB, que es completo y absolutamente serverless como tal, per se, que es un servicio completo y absoluto, o Amazon RDS, que si bien por detrás nos monta unas instancias de unas máquinas en S2, que es el servicio de máquinas virtuales de AWS, toda esa parte en cierto modo está autogestionada. Yo no tengo que preocuparme mucho por ella, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a ver es un ejemplito de usando Serverless Framework con AWS, que lo que nos va a hacer es, nos va a desplegar una lambda bindeada a un endpoint de una API Gateway, ¿vale? ¿Cómo sería eso? Pues este sería el codiguito, básicamente. A mí me entra, tengo mi función hello, ¿vale? Que independientemente de lo que le entre por parámetros, a mí lo que me va a retornar es una respuesta de 200, que es el OK de HTTP que todos conocemos, y un body que tenga como mensaje hola mundo. Y vamos a hacer en sí la definición del endpoint con respecto a, esto es un ficherito YAML, ¿vale? Que sí o sí necesitamos si vamos a usar el serverless frame. Entonces definimos nuestro servicio, que viene a ser nuestra aplicación. Le especificamos que el proveedor va a ser AWS, le especificamos la región en la que tenemos que desplegar, el runtime que vamos a usar, que por cierto está deprecado, ya no están usando el 12, sino ahora ya está el 14, el Node 14. Un hashing version por saber cuándo hemos hecho ese despliegue, como quien dice, y aquí debajo tenemos la definición de las funciones, ¿vale? Tenemos una función que se llama hello, ¿vale? Cuyo handler es el handler.hello, porque este ficherito de aquí se llama handler, ¿vale? Y hello es porque es la función que estamos exportando. Y le vamos a definir que como eventos a los que va a responder es para un HTTP API, es decir, un API Gateway dentro de AWS, con el path de sayHello con el método de get, me va a hacer el binding. Es decir, yo voy a tener un endpoint que cuando yo despliegue todo esto, voy a hacerle peticiones get con ese path y me va a responder lo que vimos en el LAN. Y aquí tenemos pues el despliegue. El despliegue sería tan sencillo como SLS deploy. SLS es el shortcut que tienen asignados los de Serverless Framework. En vez de escribir serverless, pues somos todos unos vagos, pues escribimos SLS, hacemos el deploy, nos da como salida del comando cada uno de los endpoints que nosotros hemos definido o cada uno de esos servicios que nosotros hemos desplegado. En este caso, al ser el endpoint, pues nos devuelve el endpoint, hacemos la llamada y nos responde directamente. Y ahora vamos a ver pues, algo un poquito con más de chicha, ¿no? Que digamos algo más notorio, no solo un Hello World, ¿no? Pues esto es directamente sacado de los ejemplitos de AWS, al que solo le he puesto una modificación, que es añadirle un campito más aquí, porque si no el ejemplo se queda como muy tonto, ¿vale? Pero vamos, que este ejemplo lo pueden encontrar dentro de los ejemplos de AWS, tiene un repositorio en concreto en el que para la parte de serverless tiene un montón de listados en carpetas, de un montón de ejemplos de cada una de las cosas que se pueden hacer, cada una, muy entre comillas, ¿vale? Se pueden hacer muchas más, pero tienen como ejemplos sencillitos de todo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿se ve bien el código? Pregunta. ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, para empezar, nos traemos el SDK de AWS junto con la librería de UID, instanciamos el cliente de base de datos y después ya empezamos a la definición de la lambda, ¿vale? Que se llama create y definimos un timestamp. Después traemos el data que vendría a ser dentro de la parte de la request body, ¿vale? Que está dentro del event body, en este caso, porque AWS tiene unos objetos que definen eventos, ¿vale? Entonces, en este caso, como es un evento de HTTP, ¿vale? Un HTTP proxy, ¿vale? Que tiene su propio nombre, es un objeto enorme, ¿vale?
Podemos ver pues, los query params, podemos ver los path params, el path al que estás llamando, del host desde el que me estás llamando, un montón de cosas, cabeceras, etc, etc, etc. Entonces, entre ellos está el body de la request, ¿no? Entonces, lo parseamos a JSON, comprobamos que los datos estén bien, ¿vale? Y si no, pues, si están mal, pues es un error de validación, él responde con un 400, y si no, lo que hace es empieza a definir una cosa llamada params, ¿vale? Se trae de las variables entorno en la tabla en la que vamos a insertar, genera el UID, pone el título, el texto, 3 campos más adicionales y de repente pone en base de datos en put, que viene a ser un inserto, un update, ¿vale? Depende de si ya existe ese UID o no. Y si hay un error, pues pega el status code en caso de que DynamoDB lo devuelva, y si no, pega un 501 con su body correspondiente, y si no, hace el 200 con todo ha ido perfecto, maravilloso. ¿Bueno? ¿A alguien le escama algo del código? ¿No? ¿Cómo? En principio está aquí directamente. Lo tiene aquí. Aparte, esa es una, por ejemplo. Yo lo que veo es un acoplamiento claro directamente a toda la parte de, en este caso, AWS, sin más. Las reglas de negocio, ¿alguien vio algún objeto de dominio o algo que nos dijera cómo tenía que ser esa notita de to-do? ¿Vale? Y por último, algo que a mí personalmente pues, no me gusta ver mucho es las respuestas rodeadas. Yo tener que estar viendo constantemente el callback con lo que le estoy pasando, a mí personalmente no me gusta. Entonces, una pregunta que yo lanzo, ¿vale? Con respecto a toda la parte de la charla. Si empezamos a usar Express.js, ¿significa que el resto del proyecto no puede cambiarse a Fastify, por ejemplo? La respuesta, como siempre, ¿no? En este mundillo es un depende, ¿no? De cómo haya hecho yo las cosas, ¿vale? Pues lo mismo para mí en serverless, ¿vale? A mí me duele mucho en el alma, como fanboy que soy, cuando alguien me llega y me dice, no, es que si estoy en serverless me acoplo siempre al proveedor y a la tecnología. Lo mismo, depende de cómo hagamos las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Ver serverless como los controladores, por ejemplo, o las gestiones de rutas de Express, ¿vale? Es decir, como punto centrado de la aplicación. Y, haciendo uso de arquitectura hexagonal, desacoplarnos de todo lo que sean servicios externos, ¿vale? Haciendo esas dos cositas, ya conseguimos que todo nuestro código, independientemente de, por ejemplo, si yo el día de mañana cojo y lo único que cambio de sitio, imaginémonos que voy a seguir usando DynamoDB porque tengo una super mega dependencia heavy con DynamoDB en cuanto a requisitos que a mí me exigen, ¿no? Y cosas que me da, pero yo quiero seguir tirando de Azure para el despliegue de las lambdas, yo tengo que ser posible. Tengo que ser posible de permitirme ese cambio. Entonces, esto lo puse en negro, mierda. Perdón. Entonces tenemos, ¿se ve bien? Vale, perfecto. Tenemos nuestra parte de dominio, ¿vale? Que va a tener pues lo que viene siendo el código de dominio de crear el to-do item, las respuestas en sí de todo ha ido bien y si es y la parte de validación, ¿vale? El adaptador de base de datos y la parte de infra, que en este caso pues va a ser el endpoint en sí correspondiente, que va a ser el punto de entrada de la lambda, y una mini librería tonta para hacer respuestas JSON, respuestas de HTTP que nos facilite la vida, ¿vale? Entonces, empezamos por el adaptador de base de datos. Es una base de datos, ¿no? Pues, ¿qué tiene que hacer? Pues lo que le llegue, lo guarda. Punto. Entonces, el día de mañana, si yo cambio de base de datos, donde lo único que tengo que cambiar es este metodito de aquí. ¿Vale? Simple, sencillo, no, sin mucha fiesta. Entonces, ¿qué me permite esto también? Que si, por ejemplo, si quiero hacer pruebas con respecto a DynamoDB, solo tengo que probar este método. No tengo que estar lanzando todas mis lambdas, no tengo que estar ni siquiera tocando la parte de dominio. Yo le paso lo que quiero que guarde y él en teoría debería ser capaz de guardar. Vale.
¿Se ve bien? Vale. Parte de dominio. Aquí, como vemos, pues lo único que estamos importando, que es lo necesario así en plan tal, sería la parte de generación de UID, la parte de infra de base de datos, porque a fin de cuentas tenemos que llamarla desde dominio, la parte de las respuestas que vamos a devolver hacia la parte del controlador y la funcióncita de validación. Entonces, si todo va bien, ¿no? Cogemos, primero, validamos el objetito que nos están pasando por parámetro, ¿vale? Si tiene algún error, pues devuelvo la respuesta, ¿vale? Ya la respuesta está puesta en la parte de validación, no sé si la tengo, creo que no, y fallo mío, ¿vale? Ya pone el tipo de error directamente que es, en este caso es de validación, ¿vale? Creamos el creation datetime, ¿vale? Porque antes simplemente tenía un nombre llamado timestamp, ¿vale? Volvemos a la misma, clean code, ¿vale? Creamos el objetito de dominio nuestro en el que nosotros estamos diciendo qué forma va a tener y de dónde tiene que sacar esos datos. Y por último, guardamos en base de datos. Si todo va mal, pues significa que tenemos que devolver hacia arriba un error. ¿Que todo va bien? Pues devolvemos un success, ¿vale? Cosa que me permite esto, yo puedo probar directamente mi parte de dominio sin necesidad de estar tirando lambda en ningún sitio. Mientras que en el otro lado se me complicaba mucho la cosa a la hora de hacer testing, ¿vale? Y por último, el punto de entrada. Básicamente es como hace el parseo a JSON del body, se lo pasa a dominio y valida que la respuesta que me está dando dominio, dependiendo de eso, pues tengo que devolver una respuesta u otra, ¿vale? ¿Les gusta más así? ¿Les gusta menos? Y ahora, una pregunta. ¿Cuánto de costoso sería cambiar este código a ExpressJS, por ejemplo, incluso siguiendo usando DynamoDB? Aquí lo tenemos. Lo único que cambia es tener que hacer 2 return y la definición de la función. De resto, se queda todo exactamente igual que como estaba directamente, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos conseguido de todo esto, no? Pues serverless es una tecnología maravillosa, por mucho que todo el mundo diga que nos tenemos que acoplar a ella, ya sabemos que no es verdad. Y usando arquitectura hexagonal, básicamente, y viendo un poco serverless como no vamos a meter todo el código en una función, sino vamos a hacer las cosas bien, que para eso estamos, ¿no? Conseguimos facilitarnos la vida y resiliencia al cambio, porque si a lo mejor hoy en día, pues sí me merece la pena usar serverless porque es un MVP y puedo aportar valor mucho más rápido, pero las necesidades pueden cambiar o a lo mejor estoy gastando mucho dinero y necesito tirar a otro tipo de tecnología. Bueno, el codiguito QR es un podcast que tengo con aquel señor de ahí, que me hizo una entrevista, ¿vale? Que estuvimos hablando mucho más en profundidad de todo esto, ¿vale? Así que quien quiera, pues péguese un salto y si no, pues aquí estamos.